voy a enlazar a tan pronto el switcher me avise que se puede con el penalista Ricardo Elías, con quien quería revisar un poco lo que ha sucedido ayer en la audiencia. El Ministerio Público ha determinado que la persona implicada, la señora Marixa, lleve el proceso en libertad, diciendo pues que pues, no solicitó prisión preventiva, determinando que la acusada, uno, se entregó a la justicia y dos, pudo demostrar arraigo. Entonces, ese es el motivo por el que no han solicitado una prisión preventiva. La familia no está, por supuesto, de acuerdo con esta decisión, tienen el temor de que una persona con los medios que ha demostrado tener la señora Marixa pueda tratar de eludir a la justicia. Lo que se ha estado hablando en algunos espacios es de la posibilidad de que con tantos elementos de convicción que hay, como el dosaje etílico, como el video, pues entonces esto pueda haber una coacción a proceso inmediato en el que de manera célere y más acelerada, valga la redundancia, de manera más pronta, puedan ya emitir una sentencia para la señora Marixa. ¿De qué delitos está siendo acusada? Bueno, de los delitos de lesiones graves culposas y delitos contra la seguridad vial. Cabría preguntarnos entonces si el hecho de que estaba manejando sin brevete y en estado de ebriedad podrían funcionar como agravantes para su pena, son entonces considerados como agravantes para el delito. ¿Cuántos años de pena podría estar esperando? Ya para responder esas preguntas está con nosotros Ricardo Elías, abogado penalista. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Tuvimos algunos problemas técnicos con la entrevista anterior. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu distinguida audiencia. Ricardo, me hacía la pregunta, ¿no? Bueno, los hechos hay bastantes pruebas de lo que sucedió, hay un video que es muy claro, la señora estaba manejando en estado de ebriedad, tenía el brevete vencido. ¿Qué podría suceder en este caso ahora que el Ministerio Público la dejó en libertad ayer para llevar el proceso desde casa? Correcto. A ver, de acuerdo a toda la información que se ha desplegado, ella está enfrentando una investigación por lesiones culposas graves, entendiéndose como un único delito. No fugó, Sí. se quedó en el lugar donde finalmente fue intervenida. Este delito de lesiones culposas graves tiene una pena, en este tipo de contextos, de entre 4 y 6 años de pena privativa de libertad. Esto significa que en muy pocos escenarios se dicta una eventual prisión preventiva. De hecho, por eso es que la Fiscalía no lo solicitó. Ok. ¿Qué es lo que se espera la incoación de un proceso inmediato? El proceso inmediato es un tipo de proceso especial en el cual la Fiscalía dice, aquí está todo claro, yo ya no necesito desplegar más actos de investigación. Tengo certificado médico legal, tengo cámaras, tengo declaraciones, tengo pericias, tengo todo listo para no realizar una investigación que podría tardar 6 meses, un año. Yo te voy a acusar de manera directa y nos vamos a juicio porque quiero una condena y el pago de la reparación civil. Estos son mecanismos de investigación célere, cuando necesitamos una condena rápida, ya que el proceso es evidente. Claro, porque hay, digamos, en teoría suficientes elementos de convicción. Ella podría ser entonces hallada culpable de lesiones graves culposas. ¿El tema del alcohol es un agravante? ¿Aumenta la pena? ¿No influye? ¿No Eh, influye? Es correcto. Se tiene que evaluar algunos criterios. Uno, que estaba, de acuerdo a lo que se dice, en estado de ebriedad. Dos, que si tenía o no tenía licencia vigente para manejar. Y tres, qué otros elementos incumplió de normas de tránsito. Entonces, todos estos elementos se evalúan al momento de realizar la determinación de la pena. Pero eso no significa que sean muchos delitos, sino que al momento de identificar cuál es la pena que se le tiene que poner, se toma en consideración estos aspectos. Pero así como hay circunstancias que agravan esta situación, también hay algunas que le benefician. Por ejemplo, si ella se acoge a una confesión sincera,
si solicita una terminación anticipada, es decir, dice, yo me allano a todo, yo soy responsable, yo estaba conduciendo en este estado, yo no seguí las reglas de cuidado, yo tal, listo. Entonces el código la beneficia con la reducción de la pena, no de la reparación civil, sino de la pena a imponer. Pese a que la familia ha dicho que no quieren ningún tipo de conciliación que ya se les ha ofrecido, ¿la fiscalía podría aceptar directamente esta figura? No, la fiscalía, a ver, si es que la fiscalía llega a un acuerdo, o sea, si es que la señora, la investigada, acepta su responsabilidad, el juez va a tener que decidir si es que acepta o no acepta, si es que esto está dentro de los márgenes de ley, la pena que la fiscalía estaría acordando con la investigada. Otra cosa totalmente distinta es la reparación civil. Ok. Si ellos no exigen la reparación civil dentro del proceso, el fiscal la puede pedir en su nombre. Entonces, él es el representante de la sociedad y en este caso incluso del agraviado. Claro, lo que Si la ellos, familia señala, ujú, perdón, continúa. sí, si ellos desean tener un papel activo, tendrían que solicitar su constitución como actor civil, es decir, tener un abogado que los represente como una parte procesal. Si no lo Ujú. tienen, todo está en manos del Ministerio Público. En caso esto suceda, ¿podría la señora Marixa librarse de la prisión efectiva? Sí, es que este tipo de delitos, lesiones culposas graves, tienen una pena que va desde los 4 años. Y recordemos que el Congreso modificó el Código Mm. Penal y el Código Procesal Penal, y ahora para la ejecución de medidas de internamiento se requiere más de 5 años de pena privativa de libertad. Antes de la modificación, 4 años hacia arriba, generalmente prisión preventiva o condenas efectivas. Ahora, de 5 años para arriba. Este delito tiene de 4 a 6. Por lo tanto, ni siquiera llegaríamos a los 5 que se exigen para un eventual internamiento. O sea, probablemente lo que le espere a la señora Marixa sea solamente tener que ir a firmar. Así es, el pago de una eventual reparación civil, impedimento de concurrir a determinados lugares, firmar cada 15 días, cada mes, y algunas otras medidas que se le podrían imponer. Nuevamente, a veces los jueces y los fiscales están atados de manos, pero la Sí, claro. sociedad tiene que saber que muchas normas están saliendo del Congreso que tienen sus pros y sus contras. Algunos dicen es para evitar para descongestionar las cárceles, pero algunos otros dicen, oye, pero finalmente está generando impunidad para casos en los cuales sí necesitarías internar a una persona que es responsable penalmente de la muerte o de una lesión muy grave, como es en este caso. Claro, Algo a que hay que ver, tomar en consideración, ujú, sí, la vida de este señor no va a volver a ser la misma nunca jamás, ¿no? Ha sobrevivido de milagro, pero tiene heridas muy graves. Es probable que le tome mucho tiempo volver a caminar porque la lesión principal ha sido en la parte de la ingle. Entonces, para la familia, yo creo que sí es muy doloroso el saber que la persona que le ocasionó, que le arruinó la vida a otra de una manera tan brutal en la que hemos visto, podría eludir, ¿no?, la prisión y seguir su vida como si nada. correcto. Pero en cierta manera, la reparación civil o los acuerdos de transacciones que existen tratan de compensar de alguna manera el daño Claro. irrogado. ¿De qué manera? No solamente desde yo voy a pagarte tanto, sino también en los acuerdos pueden existir un compromiso de, va a necesitar rehabilitación, listo, se hace cargo de la rehabilitación que tome 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. No va a poder caminar, no va a poder, listo. Entonces se realiza un cálculo de cuánto es lo que debería abonarse por el daño que efectivamente ha ocasionado, pero también cómo se restituye de cierta manera las competencias físicas que tiene la víctima, en caso sea posible. Sí, increíble, porque la Sí. familia tiene mucho dolor, ¿no? No estuvimos en una entrevista previa con ellos, decían que son unas personas, que la familia
es humilde, no tiene los recursos económicos, el señor trabajaba como vigilante, no tenía ningún tipo de seguro, pues ahora están enfrentando algo muy duro. Ricardo, Es, para im- cerrar, te Ujú. quería preguntar, no, dime lo que me ibas a decir primero. Sí, sí es importante que reciban buena asesoría. Tenemos en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, las unidades de abogados defensores públicos que asisten también a las víctimas. Es importante también, hay asociaciones, ONGs que brindan este tipo de asesoría. ¿Por qué? Porque si la parte investigada quiere llegar a un acuerdo, hemos visto infinitos casos en los cuales abusan de las condiciones económicas y sociales, que a veces ni siquiera tienen para pagar un abogado defensor que les explique cuáles son los derechos que tienen y solamente les hacen firmar algún documento en esa necesidad que pueden entender. Entonces sí es Sí. importante que nuestras instituciones públicas y también privadas vean este caso para que los orienten, para que puedan tomar la mejor decisión en este contexto. Sí, Ricardo, para cerrar te iba a preguntar, la familia habla de una posible corrupción, porque en el primer momento en el que la policía llega a, ¿no?, hacer la parte policial, señala un motivo muy distinto, un diagnóstico muy distinto al que todos los testigos estaban viendo, ¿no? Ponen que es una caída cuando fue un atropello. ¿Podrían estar incurriendo en algún tipo de delito de encubrimiento si la investigación así lo arroja? Correcto. Sí fue bastante extraño, por decirlo menos, que en el informe policial se consignara caída, Mm. De altura. bueno, sí, sí, caída de altura, correcto. Dos hipótesis. La primera es que fue un error, estuvo distraído el agente policial, va, declara y aclara que en realidad en ese documento se equivocó y lo corrige, o sea, mediante su Ujú, testimonio. Y la segunda ujú. posibilidad es, en efecto, estamos frente a un eventual caso de corrupción, que gracias a digamos que el caso levantó interés de la ciudadanía y se dio a conocer, se impidió que esto avance. Amerita una investigación, mínimamente una investigación administrativa inicialmente para saber por qué este agente policial colocó información que no era correcta en el documento. Bien, Ricardo. Entonces, en tu opinión profesional, lo que debería suceder ahora es que haya un proceso inmediato. Sí, es correcto. Debe de aceptarse la incoación de proceso inmediato. Las pruebas son bastante evidentes. Creo que no hay una negación de los hechos por parte de la persona acusada o la persona investigada. Y de ser el caso, aceptarse una terminación anticipada y si es que hay una oposición, que se vaya esto rápidamente a juicio y que se le imponga lo máximo de la condena que nuestro ordenamiento faculta. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tener este análisis de la parte legal del caso desde tu expertise como penalista, que siempre es tan acertada y necesaria. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Manuela. Encantado. Bueno, ha sido Ricardo Elías, abogado penalista, quien ya lo ha dicho, lamentablemente por la manera en la que las leyes están dictaminadas y por las modificaciones que ha hecho el Congreso para el tipo de delito que le correspondería a la señora Marixa Polet Alfaro, quizás pueda no tener ni un solo día de prisión y vaya a tener solamente que ir a firmar y a aceptar una reparación civil que de ninguna manera va a poder ser suficiente para el dolor de lo que tiene que atravesar una familia en estos momentos, con la angustia de tener a su tío debatiéndose entre la vida y la muerte, con el tener que tener grabada en su memoria para siempre lo que todos nosotros hemos visto, un video horroroso, espantoso, en el que por una negligencia una persona es atropellada y está en el piso gritando de dolor, pidiendo socorro que no se le otorga de manera inmediata, sin brevete, en estado de ebriedad, sin permitir que se active el SOAT y sin embargo, la señora Marixa Polet Alfaro podría liberarla suavecito. Así están las cosas en nuestro país, señores.